Día República Dominicana y el mundo. Nosotros una vez más aquí estamos en el Avance Radio a través de 100.1 FM. Llegamos al viernes 11 de junio y aunque usted no lo crea, llegamos en una sola pieza. Con ánimo y con entusiasmo y el compromiso, como siempre, nuestra promesa principal, ofrecerles a ustedes información actualizada con sustento y criterio periodístico. Como siempre, estoy acompañado aquí de un super equipo que está, la verdad, sobre la mesa y la actualidad permanentemente bajo la lupa. Feliz día, Yulisa Reyes, ¿y usted cómo está? Feliz día, don Carlos, feliz día a la gente que está ahí conectada con nosotros, al equipo que nos acompaña aquí. Recibimos este viernes muy positivos y vamos a conversar de temas muy interesantes, así que a la gente que se quede ahí con nosotros en el dial a través de la 100.1. Muy bien, usted, don Víctor Erasme, ¿y usted cómo está? Muy bien, contentísimo hoy, Carlos. Anda con una gorra Martín. hoy. Mira, lo que pasó fue Carlos ayer, Yulisa, y como siempre, a los dominicanos de aquí, los dominicanos de allá. Don Carlos. Sí, Lo que pasó, Carlos, que ayer ocurrieron noticias súper importantes. Muy bien. En la República Dominicana, ustedes saben, claro. Vamos para allá. las medidas fiscales. Ayer inició el Mundial de Fútbol. Ayer, y por eso tengo la gorra, el presidente Donald Trump. Explique por qué la gorra. Porque Eso iba a decir, la gorra es porque ayer el presidente Donald Trump anunció que ya llegó a un acuerdo con el gobierno de Irán, el que Make America Great Again. Pero explique para quienes no nos ven estoy explicando. y están en radio, ¿qué dice esa gorra? Perdón, Claro. estoy explicando. Estoy diciendo que ayer el presidente Donald Trump anunció que finalmente se llegó a un acuerdo con el gobierno de Irán que permitirá abrir el estrecho de Hormuz, entre otras muchas cosas. Vamos y ya a por ver último, ahorita, Carlos, sí, exactamente, para a decir ver lo también. que ha dicho Irán. No. Bueno. Miren, ayer también otra noticia que es muy importante y fue que Space protagonizó la mayor salida a bolsa. Qué bueno. Que logró captar 75 mil millones de dólares. Esto es histórico, entonces por eso decía que ayer se produjeron informaciones muy importantes, tanto a nivel local como internacional. Así que, como siempre digo, no pagan por quejarse, vamos arriba. ¿Tú me regalarías esa gorra? No, al contrario. Cuando estábamos juntos y ella compró una. Él la compró afuera de la Casa Blanca, fue ahí en los pies de Donald Trump. Así Bueno, interesante. Ayer ganó México, me dicen, ¿verdad? Ganó México 2-0 a Sudáfrica en el inicio del Mundial. Entonces, Patricia Dipré, cuénteme usted qué tal. Muy buenos días. Cuánta Esa no la venden en la energía Duarte. para tempranito en la mañana, ¿no? Saludar a todo el equipo, a Yulisa, a Víctor, a Martín, a la producción y ese extraordinario equipo técnico por igual. Para mí es un placer estar acá, por la gracia de Dios, enviar los saludos a quienes muy amablemente nos acompañan con su valiosa sintonía por esta 100.1 de 7 a 9 de la mañana. Qué interesante, don Martín Severino, ¿y usted cómo está? Viernes que te quiero, viernes. Buenos días, equipo, buenos días, don Carlos, buenos días, República Dominicana. Un placer, un honor y una distinción siempre estar con ustedes acompañándolo por este dial 100.1, el Avance Radio, y qué bueno que hemos llegado a este punto. Bueno, y nosotros 5, más los equipos de producción que somos cerca de 10, pasamos la prueba de esfuerzo, don Carlos. Sí, todas las mañanas, así Carlos, es. pero no dije esa buena noticia. Sí, ¿cuál fue? Que hoy es viernes. Eso de viernes lo sabe, el bolsillo Don lo Carlos, sabe. eso de viernes que te quiero viernes da como Patricia. cercanía a una campaña de bolsillo, ¿sabe de qué es tílico. viernes? No Yo se ha enterado. espero que ese bolsillo de Martín hoy tenga la capacidad de respaldar varias actividades nuestras, ¿no? Bueno, ¿qué le Cuento digo? con usted totalmente, con su fiel apoyo. Bueno, vamos a entonces dejarlo un poquito para más adelante ese conteo. Señores, nosotros arribamos a nuestra segunda semana de programa, llenos de agradecimientos, llenos de alegría por todas las manifestaciones de apoyo que recibimos de ustedes, nuestro querido público que
nos sigue cada mañana, que lo expresan a través de las redes sociales nuestras, @elavanceRadio y también @elavancemedia, los que nos escriben a través de la línea telefónica 809-245-101 y el WhatsApp, que nos expresan ahí mensajes. Algunos los podemos compartir, otros pues tenemos que evitar darle difusión, sobre todo las notas de voz que a veces nos envían. Interesante, gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir adelante, ya son las 7:04. No puede hacer tanto calor. El semáforo está en rojo y el calor aprieta. El reloj no perdona. Sube el volumen para que te enteres qué pasa entre el cielo y el asfalto, porque estar bien informado es tu mejor herramienta. Sigue conectado con la frecuencia que te da las respuestas. Escuchas El Avance Radio por la 100.1 FM. Seguimos aquí, estamos en el Avance Radio a través de 100.1. Nosotros vamos a ver qué está ocurriendo en el asfalto en este minuto, cómo andan las calles del Gran Santo Domingo, cómo anda el Distrito Nacional. Don Martín Severino, actualícenos. Gracias, don Carlos. Miren, son las 7:05 de la mañana, a pesar de que es muy temprano todavía, pues ya se empiezan a registrar algunos taponamientos en algunas vías de la República Dominicana, especialmente del Distrito Nacional, en las cercanías de lo que es la Lope de Vega, en el tramo John F. Kennedy hasta la Abraham Lincoln ya está complicado. La avenida Los Próceres también, según observábamos hace momentos, la aplicación de tránsito, la George Washington se puede desplazar fácilmente por ahí hasta el tramo de las inmediaciones del Ministerio de Cultura, que ahí se complica un poco. La Ortega y Gasset, al igual que en el día de ayer, está complicada por las inmediaciones del Centro Olímpico por ahí. Y si usted va a tomar especialmente lo que es la Avenida Las Américas, saliendo del Gran Santo Domingo con destino hacia el este, en las cercanías del peaje, hoy me reportaban camino hacia acá que un pequeño camión se incendió por esas inmediaciones. No se han reportado heridos hasta el momento, pero sí hubo ese conato de incendio y el camión, según me explicaba el conductor, el amigo que me enviaba la información, pues producto de un tema como con la banda de los frenos, hubo un fuego que incendió una lona que tapaba el camión que cargaba unos sacos de arroz, pero no me reportó herido, gracias a Dios. Invitarle a los distinguidos oyentes a que siempre, don Carlos, pues se mantengan atentos y con calma ahí hasta llegar a su destino. Bueno, ya ustedes saben, mucha paciencia en el tránsito. Hoy es viernes, los fines de semana de por sí las carreteras se cargan bastante, mucha gente sale a hacer sus diligencias. Nosotros estamos desde aquí pendientes a cómo sigue evolucionando el flujo del tránsito, entre otras informaciones. Decirle también a la gente, antes de pasar con la indagatoria de El Cielo, que hay que estar siempre muy pendientes a las redes sociales de los organismos de socorro del país, porque los efectos del cambio climático constantemente pues varían de manera extrema. Ayer nosotros hablábamos con uno de los predictores del Instituto Dominicano de Meteorología, Indomet, y cuando hablábamos en la mañana, él hablaba de 4 provincias que estaban bajo alerta. Resulta que en la zona de Dajabón y Loma de Cabrera se presentó ayer torrenciales lluvias, un fenómeno repentino que provocó algunos daños, que eso motivó que las autoridades tuvieran que acudir a socorrer a las personas para evitar que allí se perdieran vidas, y hoy desde ellos se mantienen 14 provincias bajo alerta. Patricia, cuéntenos usted cómo anda el cielo para el resto de la mañana. Pues justamente le cuento, don Carlos, y a quienes nos escuchan, que las condiciones atmosféricas seguirán muy propicias para que desde tempranas horas y en el transcurso de la mañana se presenten desarrollos nubosos con chubascos dispersos a moderados localmente. Tronadas y aisladas ráfagas de viento en poblados de Sánchez Ramírez, Monteplata, Tomayor, El Ceibo, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, San Cristóbal, Peravia y el Gran Santo Domingo, entre otras cercanas, en tanto que las temperaturas estarán entre 23 grados y 25 y máximas entre 31 y 33 grados Celsius. Ligeras concentraciones de polvo de Sahara reducen la calidad del aire e influyen en la salud. Muchos virus respiratorios. Bueno, ya ustedes saben, señores, paciencia en el tránsito, pendiente al clima, porque esto cambia en cualquier momento. No puede hacer tanto calor.
El semáforo está en rojo y el calor aprieta. El reloj no perdona. Sube el volumen para que te enteres qué pasa entre el cielo y el asfalto, porque estar bien informado es tu mejor herramienta. Sigue conectado con la frecuencia que te da las respuestas. Escuchas El Avance Radio por la 100.1 FM. Bueno, de regreso aquí en el Avance Radio a través de 100.1 FM, ya son las 7:09 de la mañana. Recuerden que esos minutos van avanzando, pero la información no se detiene. Y a las 7 nos llega aquí el momento de conocer los titulares a el estilo de El Avance. Patricia Dipré. Le cuento, don Carlos, que tal y como anticipábamos el día de ayer, el gobierno dominicano enviará una ley al Congreso para captar ingresos ante la crisis internacional. Este denominado plan anticrisis presentado ayer por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, entre otras cosas, propone indexación y amnistía fiscal. Esperemos los resultados. Así es, estaremos analizando ese tema un poquito más adelante. Hay muchas reacciones hasta ahora positivas. La gente está entendiendo la necesidad y como sobre todo este plan anticrisis que ha diseñado el gobierno con rostro humano. De usted, don Víctor Erasme, ¿qué nos tiene a pesar de la gorra o aparte de la gorra? Así es, Carlos, y a propósito de esa información, el Consejo Nacional de la Empresa Privada respaldó las medidas del gobierno que protegen a las MIPYMES y vulnerables, pero advirtió que la estabilidad fiscal está bajo presión por los combustibles. Qué bien. Esperemos que se firme el acuerdo y baje esa presión. Bueno, pues bueno, Martín Severino, ¿y usted? Bueno, en el día de ayer una noticia lamentable sucedió en el sector de Piantini, dado que una señora y su hijo, una madre de 50 años, el joven de 24, fueron encontrados muertos en el interior de un apartamento de rentas digitales como de estos que se están usando actualmente, un caso que se mantiene en investigación. El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, hablaba sobre eso ayer y decía que aún no se tienen las pesquisas necesarias para determinar qué originó todo eso, pero que en la escena no se observaban temas de violencia. Sí hay una joven que sobrevivió, que fue una de las personas encontradas, que de acuerdo a lo que se ha manejado era la novia de uno de los fallecidos. Lamentablemente un hecho trágico marcando el fin de esta semana. Está delicada de salud esta jovencita, Sí, según veía yo reportes. Sí, esto fue un hecho que llamó la atención por las características. Sí. Se suma entonces nuevamente a otros hechos que ya han ocurrido. Lamentablemente hace un tiempo, ocurrió precisamente en Piantini, donde a una joven la descuartizaron en un apartamento. De nacionalidad colombiana. Sí, así es, y sobre ese hecho, pues, luego las pesquisas posteriores hablaban de que allí habían consumo de sustancias, entre otras cosas. Aunque ayer corrió el rumor, Carlos, de que este caso pudo haber sido una intoxicación. Hay que esperar que van a determinar las autoridades. Exactamente. Sí, correcto. Bueno, Yulisa Reyes, ¿y usted qué nos tiene? Bueno, le cuento que el Ministerio de Educación informó que dispone de los 9,000 millones de pesos necesarios para realizar los aumentos salariales a los maestros que aprueben sobre 70 la evaluación de desempeño docente. Ahí comienza una eso. carrera. No, yo estoy grave, ¿eh? de hecho, más adelante Sí. vamos a hacer un comentario respecto a Bueno, yo les cuento a ustedes, para cerrar este bloque informativo al estilo El Avance, que en el plano internacional, el presidente Donald Trump canceló los bombardeos programados contra Irán debido a avances significativos en las negociaciones bilaterales. Esa información hasta ese minuto estaba ahí, pero después otros medios internacionales han agregado que Irán ha desmentido que se hayan producido o que se vayan a producir estos acuerdos. Vamos a ver un poquito más adelante cómo evoluciona la agenda informativa internacional y que ojalá se pueda llegar a un acuerdo. A todos nos conviene y a todos nos interesa. También una noticia deportiva, y es que México picó adelante 2-0, le ganó en el partido inaugural del Mundial de Fútbol a Sudáfrica. Así que ustedes saben la emoción y la euforia que hay en la gran comunidad azteca. Así mismo es, don Carlos, así mismo es. El director está contento también. Carlos, ayer no había empezado el juego, ya los mexicanos estaban con el olé, olé. Sí. Y realmente escuché algunos análisis de expertos en el fútbol que señalaban que realmente Sudáfrica no era rival para México. Ok.
Jugó muy mal ese equipo. Como que tampoco no es cierto que aquella vez que brincaron todos los mexicanos ante una jugada de un golf, que por eso se provocó un microsismo, que eso no fue posible. Los mexicanos son más de 120 millones. Pero puede usted recuerda ser. eso. Sí. No, porque los 120 millones de mexicanos brincaron al mismo tiempo, se provocó un microsismo en Ay, Dios México. mío. Eso no fue cierto. Imagínese Director, ¿y usted? cómo. Tu dosis diaria de información y el análisis está aquí, el Avance Radio, por la 100.1 FM. De regreso en el Avance Radio por 100.1, son las 7:14 minutos. Si está en la línea de los diarios, está en la esquina en el barrio. La realidad como es, ahora te la contamos aquí en el Avance Radio. Bueno, indiscutiblemente que el tema de la agenda nacional ha sido la decisión y la iniciativa del gobierno dominicano, en la persona del ministro de Haciendas, el señor Magín Díaz, de darle a conocer al país el plan anticrisis que ha estructurado el gobierno para hacerle frente a las demandas que ha impuesto pues el tema del conflicto de Irán, Estados Unidos, el estrecho de Hormuz, entre otras cosas. Este plan pues es un plan bastante abarcador, a diferencia de otras experiencias pasadas. Se cuenta que ahora pues se han tomado en cuenta una serie de variables y reclamos que la propia sociedad había hecho. El tema del anticipo a las microempresas va a ser abordado a través de este plan que se ha presentado. Por otro lado, también se va a tocar el tema de la indexación salarial en un rango no en lo esperado o deseado, pero también está incluido. Y habrán otros aspectos como las deducciones educativas. Recuerden que los gastos educativos había hasta un tope hacerle las deducciones. Esto se va a incrementar, entre otras medidas. Yo saludo la forma en que el ministro de Hacienda, Magín Díaz, en el día de ayer, por ejemplo, nos tocó participar en la rueda de prensa junto a varios periodistas y compañeros de esta plataforma y de otros programas que tienen la plataforma. Y Magín Díaz es un maestro, es una persona que ha estado siempre de manera muy cercana, no solo a los medios de comunicación, sino también a los sectores productivos nacionales. Y yo sé que en esto se ha hecho un esfuerzo de acercamiento con esos sectores productivos nacionales, de entender la realidad de cada uno de ellos, e inclusive hay que establecer que el propio CONEP ha aspirado a medidas que vayan un poquito más de mayor profundidad, y esto pues llama la atención porque generalmente la gente no es muy dada a sentirse cómoda cuando se trata el tema de pagar más impuestos, pero en este caso no se trata de pagar más impuestos, sino se trata de que los impuestos están distribuidos de manera equitativa, en donde ahora, por ejemplo, yo me sentí respondido ante una crítica que hice aquí en el espacio, que yo decía, pero que cada vez que se van a aumentar los impuestos solamente se miran a lo que estamos dentro del corral, es decir, a lo que estamos formalizados. Esta propuesta pues va a tomar en cuenta a esos sectores que son difíciles de grabar, por un lado, pero también que han estado, pues, de alguna manera evadiendo el compromiso fiscal, y eso hace que la carga se sienta más pesada en aquellos que ya pagamos. No sé qué le parece a ustedes el tema, Yulisa, ¿qué enfoque usted le daría pues a esto? Yo creo que estamos dando pasos importantes en este sentido. Todos debemos de sacrificarnos y buscar la forma de amortiguar, de equilibrar la situación convulsa que estamos viviendo producto de la guerra Medio Oriente-Estados Unidos. El gobierno está dando pasos importantes. Me llamó mucho la atención uno de los puntos que se subrayaron en esa propuesta, y fue la de resguardar el presupuesto para los subsidios sociales a las familias de menos recursos, que de acuerdo al año 2025 y de acuerdo a la rendición de cuentas del presidente de la República el pasado agosto, 1.490.000 familias son beneficiadas a través del programa Supérate, con todo lo que tiene que ver el bono luz, el bono gas, el bono estudiantil y todo eso. 1.490.000 familias, y el gobierno destina un presupuesto de aproximadamente 41.000 millones para poder lograr estos subsidios. Y en esta propuesta se plantea que esto va a seguir su curso normal como una forma precisamente de resguardar a las familias que menos pueden y de procurar que sus recursos económicos no se vean afectados, para que ellos puedan mantener una estabilidad económica sin ningún
inconveniente. Igual cuando puntualizaron que los contribuyentes grandes van ahora a pasar de un 27% a un 30% con el tema del ITBIS. O sea, son muchos puntos que se establecen allí que de alguna forma hacen un equilibrio con lo que en la actualidad está ocurriendo. Por supuesto, esto es solamente una propuesta. Ahora hay que esperar que esta propuesta se lleve a un consenso, que todas las partes puedan aprobarlo y que esto pueda aplicarse dentro de lo que el marco de la ley permite. Bueno, muy bien, Martín, decir que, por ejemplo, en cuanto al incremento del impuesto sobre la renta, si usted no es una persona que está ganando sobre los 400,000 pesos, entonces esa parte a usted no debería preocuparle, porque ha habido un ajuste que se va a implementar para las personas que tienen salarios sobre ese monto. No sé si Martín Severino, que me está haciendo seña en algún momento, si es que él está por encima de ese monto. Que su palabra sea yo profética. Creo que sí, amén. Creo que sí, que Martín anda por encima de y Patricia también. Ay, pero no, Patricia, sí, don Carlos. Patricia sí. Okay. Pero Dios Patricia, los escuche. señores, No, pero a Patricia se le nota. Patricia da 1,000 pesos. y ustedes no se acuerdan que propina. Patricia da 1,000 pesos de propina en el car wash. Y no por equivocación No le- como la no senadora. le Señores, no me Ay, compliquen. No les recuerden eso. Ayer ese hombre me abrió los brazos. Me dijo, tenía tiempo sin verlo. Mi Mai, te dijo, mi Mai. Pero volviste, Patricia. Bueno, Tuve que pasar por ahí. Martín, ¿qué le parece? Miren, No le señores, dejo nada, estas medidas tomadas por el gobierno me parecen muy atinadas. ¿Por qué? Porque el gobierno está predicando con el ejemplo como debe de ser. El gobierno se ha ajustado el cinturón y en medio de todo esto, pues parte de lo que anunciaba el ministro Magín Díaz, pues explicaba que el gobierno ha decidido reducir gastos con el tema de la publicidad que tanto ha sido criticada, así como también ha tomado algunos puntos para reducir el gasto del Estado en relación a esta situación que es extranjera, que no es de nosotros, pero que realmente nos golpea de manera directa, y con estas medidas se busca pues que los más desposeídos no se vean tan afectados. El gobierno, de acuerdo a lo que se informaba en el día de ayer, ha tratado de ajustarse los gastos, reduciendo lo que son los servicios y las contrataciones para racionalizar lo que son los temas de los gastos de servicio, contrataciones, textiles y otros puntos importantes. En relación en ese punto también el gobierno destinó recursos operativos para tratar de reducir los gastos y apoyar estas medidas. Algo importante que valorar, y es que las autoridades, pese a que, como bien decía Yulisa, esto es una propuesta que será presentada por el Ejecutivo ante el Congreso Nacional, entendemos que estaría entrando por la Cámara Alta, que el Senado de la República, el próximo lunes, Víctor. Bueno, pues en ese sentido, el gobierno ha tomado la valoración y no ha tocado el ITBIS, que es el impuesto que muchas más personas, muchos más ciudadanos pagan. No ha tocado lo que es los impuestos selectivos, no tocará el IPI en el mínimo exento, y el aumento de la tasa del ISRS no tocará a las MIPYMES. Ustedes saben que muchísimas personas forman parte o trabajan en las pequeñas y medianas empresas, y esto es importante que el gobierno haya o esté valorando en este punto hasta que esto llegue a una aprobación final. En conexión, Vamos a ver qué sucede, don Carlos y amigos, con relación y todo esto, y entender que si eso es lo correcto, si se consensuó y se pactó y beneficiará a la comunidad, al pueblo, pues entonces entendemos que el Senado debe aprobarlo ya y no jugársela como se la están jugando con el Código Laboral. Bueno, interesante también reiterar o reconocer el esfuerzo que se ha hecho en esta propuesta de facilitarle la vía de formalización a las pequeñas, medianas empresas, reduciendo los costos impositivos para esos fines. También, pues, la ampliación del rango para la aplicación del régimen de estimación simple, que es una oportunidad que para las MIPYMES eso le quita una serie de costos y gastos a la hora de organizarse contablemente, porque esa facilidad pues permite que la DGI le dé un tratamiento diferente que una empresa que ya tiene un nivel de operaciones por encima de los 15 millones de pesos. Don Víctor Erasmi, usted. Bueno, Carlos, yo creo que el gobierno definitivamente dio un jonrón por los 411 con Magín Díaz de cuarto bate.
Es una propuesta que no he escuchado todavía la primera reacción negativa. Prácticamente todos los sectores, el empresarial, el sector sindical ayer se manifestó respaldando estas medidas. Aunque obviamente vamos a esperar la reacción de la oposición, pero creo que también se le han puesto muy difícil a la oposición porque si ustedes se fijan, muy contrario a lo que ocurrió a la propuesta que se hizo en el 2024, aunque son circunstancias muy diferentes, esta propuesta no carga, no afecta a la clase media ni a los sectores más desposeídos, sino que toca a los grandes contribuyentes. Ya decíamos, por ejemplo, que a las empresas que ganan más de 1.000 millones de pesos al año se le va a incrementar el ICR de un 27 a un 30%. Y el ICR también se le va a incrementar a personas que ganan más de 400.000 pesos al mes, que no son mucha gente que gana eso en República Dominicana. Hay que decirlo. Mencionar no, que son mucha gente, que son la minoría. La minoría, pero muy la minoría. Bueno, claro. hay que decir, puntualizar que el gobierno está tratando de buscar entre 40.000 y 50.000 millones de pesos en esta oportunidad y recalcar que esto se está sometiendo en una circunstancia muy complicada para el país y por eso se ha tomado en cuenta no ser tan amplia como la que se presentó en el 2024, que el presidente de la República, de manera muy prudente, al ver las reacciones negativas que generó en la sociedad dominicana, la retiró. Bueno, Patricia Diprey, ¿usted qué le parece? Mire, don Carlos, yo además... ¿Se va a formalizar usted ahora? No, yo siempre, por la gracia de Dios, he procurado ir por el camino correcto para ser beneficiada de las facilidades que el Estado dispone para el desarrollo productivo. Qué bien. Mire, don Carlos, además de yo coincidir con mis compañeros, yo en este paquete de medidas que han sido presentadas en el día de ayer confirmo algo que por mucho tiempo yo he promovido, y es cómo se ven los resultados de ese espíritu de concertación que propician determinados sectores, en este caso de gobierno, porque al margen de que tengamos que esperar qué va a pasar con esta propuesta, este proyecto en el Congreso de la República, este conocimiento público que se ha agotado por parte de las autoridades del equipo económico del gobierno, encabezado por el ministro de Hacienda, pues un proceso de consultas con el liderazgo productivo, político, social de la República Dominicana, y tiene como resultado este paquete de medidas que de gran manera vienen a dar una respuesta a una clase media que parecía olvidada, que parecía haber sido dejada aparte del camino y que por mucho tiempo hemos sido vistos como los que tenemos que cargar esa carga pesada, excusando la redundancia, y pagar los platos rotos. Bueno, yo la aspiración que tengo, como se trata de un conjunto de medidas que procuran generar mayores ingresos al Estado y procurar también la estabilidad de la economía y que ésta siga creciendo, que esa es la esencia fundamental también de este plan anticrisis. Yo lo que aspiro y espero es que cualquier distorsión que se pueda presentar ya con las medidas aprobadas y la aplicación de la misma, las autoridades tengan la flexibilidad de hacer los ajustes correspondientes, porque sabemos bien en el país en donde vivimos que tenemos una cantidad de personas que siempre buscan la manera de evadirse y sobre todo tienen una creatividad de transferir sobre todo las cargas impositivas que van a recibir, que a lo mejor no la estaban recibiendo, de alguna manera tratarán de sacársela la costilla al cliente. Entonces, en este sentido, las autoridades también deben tratar de que no se produzcan distorsiones que pueden darse en cambios como estos para que alguien termine al final de cuentas pues quedándose con lo de él y quedándose con lo que no le corresponde. Que ciertamente esto lleve a un plan de que las autoridades fortalezcan los controles para evitar que la evasión siga creciendo, porque a la medida que la evasión crece, pues de esa misma medida los que siguen pagando impuestos van a tener la mayor presión sobre sus hombros, y eso es lo que este plan a grosso modo procura evitar. Llevar equidad quiere decir que todos paguemos y así la carga entre todos se va a sentir a menos. No es agradable pagar impuestos, pero cuando lo hacemos todos
pues el peso se distribuye de manera equitativa. Me dice el director que casi nos tenemos que ir. Usted tiene algo para mí, directora, que por ahí preparado. Tenemos que irnos casi al contacto de publicidad. Nosotros creo que tenemos que seguir evaluando y estar pendientes de cómo este tema sigue generando reacciones. Hasta ahora el sector empresarial pues ha hecho algunos planteamientos, pero no contrario a la medida, sino en la medida, sino procurando fortalecer algunos renglones y profundizar inclusive los mismos planes que ha establecido el gobierno. Como decía Víctor Erasme, vamos a estar pendientes de cuál va a ser la evolución en el campo político. Esa fue una de las preguntas que nosotros hicimos ayer en la rueda de prensa, que si este plan que ha presentado el gobierno había tenido algún tipo de consenso con la oposición, y el ministro nos dijo que la parte de los consensos ya eso está dentro del plano del terreno político, y que cuando la medida llegue al Congreso, pues allí se van a abrir los debates probablemente para conocer las opiniones de las partes. En esto, y con esto yo quiero cerrar, la oposición y los políticos tienen que ser responsables. Miren, si mañana hay un cambio de partido y llega el partido La Fuerza del Pueblo, tendrá que hacer lo mismo. Si mañana llega al gobierno el PLD, tendrá que hacer lo mismo, porque la realidad fiscal del país, producto de la situación de la crisis internacional y producto también de situaciones que se vienen agravando y se vienen acumulando, hay que decir que de manera responsable tendrá que hacer cualquier ajuste, tendrá que hacer cualquier reforma para poder mantener la sostenibilidad del Estado. No es momento de convertirse ahora en esto o tomar esto para hacer política barata, convertir esto en una campaña populista, porque hay un asunto de responsabilidad que cumplir. Finalmente, 30 segundos, decir que habrá un ajuste a los combustibles. Se anunció allí que un ajuste, un aumento de 6 pesos a las gasolinas premium y el gasoil óptimo. Después de esto, habrá un congelamiento a los precios de los combustibles durante los próximos 3 meses, siempre y cuando, así lo precisó el ministro, siempre y cuando el precio del barril del petróleo no exceda los $95. Así que vamos a tomarle la palabra, pendientes, y vamos a ver esto con positividad, vamos a ver esto con esperanza para que podamos seguir avanzando. Avance, director.